Bueno, ¿cómo estamos, familia preciosa? ¿Cómo están ahí en sus casas? Díganme si están bien, si el audio se está escuchando bien, nos escriben ahí en los comentarios, si nos están mirando bien. Hoy estamos seguros de que es una mañana de total victoria. Desde aquí los bendecimos y no solamente los bendecimos con las bendiciones del cielo, sino que los bendecimos con todo el amor que hay en nuestros corazones hacia cada uno de ustedes. Gracias por disponer este pequeño espacio de los domingos para escuchar esta palabra de Dios, para adorar junto con nosotros. Y yo, antes de empezar, te invito a que elevemos una oración, una petición a Dios por nuestras familias. Vas a orar por tu hermano, por tu hijo, por tu hija, por tu tío, tu sobrino, por tu abuelo, por tus padres, para que el amor, el favor y la gracia de Dios los estén llenando en esta hermosa mañana. Dios, hoy oramos por nuestras familias. Por favor, ayúdalos. Toma el control por completo de sus vidas. Ilumínalos con tu presencia. Ayúdanos a todos nosotros a levantar el amor en nuestras familias. Quita de mi familia la pelea. Quita de mi familia el dolor, el resentimiento, la enfermedad. Dios, haz que mi familia sienta tu libertad y tu paz en el nombre de Jesús. Queremos, Espíritu Santo, que en esta mañana hables a nuestras vidas y a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Quebrantamos toda obra del mal que trate de tocarnos, que trate de levantarse en este tiempo en el nombre de Jesús, y declaramos nuestros corazones abiertos, sedientos y dispuestos para recibir palabra de Dios. Uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra y uno de los más ricos en cuyo imperio o en cuyo reinado la plata era considerada, imagínate tú esto, la plata era considerada como las piedras. Refirió en uno de sus discursos lo siguiente, y esto lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastés capítulo 12, en el verso 11, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice la Escritura, a mí me impacta, y dice, desde el verso 12, por favor, Eclesiastés 12:12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Me impresiona porque en este versículo, este rey es Salomón. Y él encierra en un todo el temor a Dios. Y yo me imagino que a través de toda su vida, Salomón pudo deducir que todo lo que había alcanzado, que todo lo que lo había logrado, había sido basado en el temor de Dios. En el temor obviamente, de Salomón hacia Dios. Muy bien, dice, tema a Dios. Ese es el fin de todo discurso. Ese es el sello que marca un antes y un después en nuestras vidas, el temor a Dios. Y este tema es una de las cosas que más, sí, podríamos llamarlo cosas o valores, que más se ha perdido en nuestra generación, el temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? El temor a Dios hace referencia al respeto y a la sujeción hacia las decisiones de Dios, hacia la voluntad de Él para mi vida. Muchos de nosotros estamos súper contentos en el confort, yo lo he llamado en esta mañana, el confort del amor de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor, a Corintios, capítulo 13. Yo sé que muchas veces hemos leído este capítulo,
lo hemos dedicado para conquistar a nuestras ayudas idóneas. Y dice la Escritura en Corintios 13, la preeminencia del amor. Mira esto. Dice que el amor, esto es como un poema. Primera de Corintios 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7. Aquí este poema hermoso. Todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Verso 8. El amor nunca deja de ser. ¿Y por qué te digo que hemos entrado en un confort? En el confort del amor de Dios. Porque vemos a Dios como lo es. O sea, Dios es amor. Y lo vemos a Él como ese Dios que nos perdona todo, que nos ama, que en todo momento está ahí para nuestras vidas. Nos encanta saber que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nos encanta saber que Él nos tiene en el hueco de su mano, que Él nos protege con la diestra de su justicia. Nos encanta saber que somos la niña de sus ojos. Nos encanta saber que somos ovejas de su prado. Nos encanta también saber que Él dejaría las 99 por ir en busca de cada uno de nosotros. Y hemos entrado en ese confort de Dios, de saber que el amor todo lo sufre, el creer que sí, yo fallo a Dios y Él me perdona. Y por eso te digo que hemos entrado en el confort del amor de Dios. Como te comento, nos gusta sentir su abrazo, su mirada de ternura, su amor, pero cuando entra esa obra en nuestras vidas llamada el temor de Dios, es ahí cuando ya no nos gusta mucho lo que nos están diciendo. Es ahí cuando ya no nos gusta tanto lo que Dios quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Y yo quiero leerte Eclesiastés, el mismo libro en el que estábamos un momento, por favor, ve. En el verso 11, mira lo que dice: las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Por qué? Porque las palabras de los sabios son las que tienen la razón. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Cuando a nosotros nos dicen qué debemos hacer, es ahí cuando no nos gusta. Y es lo que Dios trata de hacer con cada uno de nosotros. Él nos dice qué es lo que es correcto para nuestras vidas, porque Dios nos conoce. Y no simplemente tiene que ser, o no tiene que ser de una manera extravagante, como una voz del cielo que te diga: Camila, haz esto. No es una voz del cielo que te dice: Robert, haz esto. No, puede ser a través de la voz de tus líderes espirituales, a través de la voz de tus pastores, a través de la voz de tu esposo. Sí, amada esposa, Dios habla también a través de nosotros los hombres. Y sí, amado hombre, varón de Dios, Dios también te habla a través de tu esposa, a través de tus hijos. Y es ahí cuando no nos gusta, cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal, no nos gusta. Voy a leer este mismo versículo de Eclesiastés 12, verso 11, en otra versión. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como vara que guía al buey. Me gusta mucho esta versión. Dice que son como vara que guía al buey. Y nosotros muchas veces somos así, como bueyes, que no nos gusta ir por el arado correcto. Y cuando viene una palabra de sabiduría de parte de Dios, a través de Dios mismo, a través de la Escritura, a través de nuestros pastores, nos incomoda. Nos incomoda. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia a hacer nuestra voluntad, a hacer lo que yo creo que está bien, a hacer lo que yo pienso que es para lo que he sido llamado, a recorrer el camino que a mí me parece. Cuando si tú vas a la Escritura y escudriñas, la palabra de Dios dice que hay un solo camino. Hay un solo camino para ti, para el cual Dios te ha preparado. Hay un solo camino para mí, para Juan Oviedo. Hay un solo camino para mi esposa, Carol Viviana Toledo. Hay un solo camino para cada uno de nosotros. Y ese sendero es el por el cual Dios nos quiere encaminar. Y esto solo se logra a partir del temor a Dios. No es del amor a Dios. Mira lo que yo encerré estas dos palabras
El temor a Dios, dice la Escritura, que es el fin de todo discurso. Pero el amor de Dios, la Escritura lo llama como el gran mandamiento. El temor a Dios es el fin de todo discurso. O sea, Salomón llega a una determinada etapa de su vida y dice, mira, todo lo que he conseguido, hasta donde he logrado llegar, ha sido por mi temor a Dios, por mi entrega a Dios, por mi deseo de escuchar la voz de Dios. Él se nota, o sea, era un rey, tenía todo lo que él quisiera en ese tiempo, lo tenía, pero él dice, mira, si yo he logrado algo, si yo he alcanzado algo en esta vida, es por el temor a Dios. Y yo quiero terminar de leer ese mismo Eclesiastés 12:11, dice, nuevamente te leo, cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Y lo que continúa diciendo aquí, sus colecciones de proverbios vienen de Dios. Y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. A mí me impresiona porque dice que son la colección de proverbios que vienen de Dios. Entonces, el temor a Dios me hace escuchar su voz y obedecerlo. Y dice que son colecciones de proverbios que vienen de Dios. Cuando los sabios abren su boca. Hay sabiduría en tus pastores cuando te dicen, por favor, no hagas eso. Cuando te dicen, no te metas por ahí, no meta la mano ahí que se va a quemar. Y precisamente, ¿qué hacemos? Metemos la mano ahí. O cuando sentimos y escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo, no hagas esto, pero lo terminamos haciendo. Entonces, las palabras de sabiduría son las que sostienen nuestra tienda de campaña. Nuestra tienda de campaña es como, en este caso, en ese tiempo, las personas iban de un lugar a otro y armaban tiendas de campaña donde se quedaban. Y el armar la tienda de campaña hace referencia a que estás de paso por determinado lugar. Nosotros estamos de paso en las diferentes áreas de nuestras vidas, y en las diferentes áreas de nuestras vidas vamos armando tiendas de campaña. Algún día armamos la tienda de campaña llamada infancia o niñez, luego armamos otra tienda de campaña llamada adolescencia, otra tienda de campaña llamada soltería, luego otra llamada matrimonio, luego otra llamada padres, abuelos, y así etcétera, etcétera, porque somos peregrinos en este paso por la vida. Y la única manera de tener esa tienda aferrada al suelo y a nuestro camino y a nuestro propósito se llama temor de Dios. ¿Y por qué te digo temor de Dios? Porque el temor de Dios te hace escuchar y te hace obedecer. Y para la gloria de Dios, Él ha puesto aquí en esta tierra hombres que están dispuestos a dirigir esa grey, que son nuestros pastores. Así que cuando Dios les dé una palabra a ellos para tu vida, obedece. O pide dirección del Espíritu Santo, pide discernimiento y trata de obedecer. Ahí está el temor a Dios. Y a esto me lleva el primer punto en esta hermosa mañana. El temor de Dios, el temor a Dios, anótalo muy bien, por favor, escríbelo ahí. El temor a Dios es escuchar su voz y obedecer, aunque el obedecer vaya en contra de nuestro parecer, de nuestros principios, de lo que nosotros creemos. Aunque nuestro obedecer vaya en contra de nuestros sueños. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios, nuevamente, es escuchar y obedecer. No sé por qué nosotros, como seres humanos, tenemos esa tendencia, ese hábito o esa costumbre de creer que estamos haciendo las cosas o que las decisiones que nosotros tomamos son las correctas. Tratamos de poner nuestra razón por encima de la lógica de Dios para con cada una de nuestras vidas.
y no sé por qué lo hacemos. No comprendo. Y eso es algo que debe quedarse grabado en nuestros corazones. Mira, quiero hablarte un momento de lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios pone a Adán, le da unas órdenes y entre ellas tú recuerdas muy bien cuál fue, correcto, la que le dijo que no debía comer del árbol de vida. Adán, y quiero que esto se grabe muy bien, por favor, Adán amaba a Dios. Era su padre, era su Dios, era su creador, lo amaba. Sí, pero él, en el momento en que decide tomar del alimento que le ofrecía Eva, él decide hacer una pausa en el temor de Dios para extender su mano hacia el pecado. Y eso es lo que está pasando en muchas áreas de nuestras vidas. Tenemos el temor de Dios en pausa y seguimos aferrados a la comodidad y al confort del amor de Dios. Y es algo que nosotros, no sé si tú lo has olvidado, pero quiero recordarte este versículo, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y debe ser, hoy quiero ser muy enfático en esa palabra, el temor de Dios, el cual debe ser recuperado en nuestras vidas. Entonces, Adán amaba a Dios, mas sin embargo, en ese momento lo que Adán necesitaba era temor de Dios para no extender su mano y comer del fruto. Y es que muchas veces en nuestra vida lo que necesitamos es temor de Dios para hacer a un lado el pecado. ¿Por qué? Porque si nos basamos solamente en el amor, vamos a encontrar nuevamente el versículo, el amor todo lo sufre, Dios, tú estás dispuesto a dar lo mejor, todo por mí, estás dispuesto a perdonarme, aunque 7 veces caiga el justo con todo, el Señor lo levantará, el amor no hace nada indebido, bueno, mejor dicho, nos basamos en ese amor y nos olvidamos de tener en nuestras mentes y en nuestros corazones la palabra temor de Dios. También quiero recordarte una historia muy peculiar que encontramos en Hechos capítulo 5 y te quiero leer específicamente el verso 3 que nos dice de la siguiente manera. Había una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira y mira lo que sucede. Hechos capítulo 5, 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientan al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Te voy a poner en contexto esta historia. En este tiempo de los Hechos, resulta que los apóstoles y la comunidad cristiana o la comunidad de creyentes que se reunían en esa época decidían compartirlo todo entre todos. Dice la Escritura que nada de lo que ellos tenían decían que era de ellos mismos, sino que unos vendían, otros compraban, otros ayudaban, pero todos eran un solo cuerpo, un solo sentir, un solo corazón. Y resulta que Ananías y Zafira deciden vender un lote, ¿sí? Y ellos deciden vender ese lote y entregar las regalías de ese lote para el sustento de la iglesia, de las personas menos favorecidas. Y van a Pedro, Ananías va donde Pedro y le dice, mira Pedro, este es el dinero por el cual yo vendí el lote, cuando él sabía que era mentira. Y Pedro entonces le responde de esa manera, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué tú crees que Satanás logró penetrar el corazón de Ananías? Puedo ver que en Ananías había amor hacia Dios y amor hacia su prójimo, porque decidió entregar parte, aunque nadie lo había obligado, porque Pedro lo dice, nadie te obligó a que vendieras el lote, sino que él decidió hacerlo de su voluntad. Si él no hubiese amado a Dios, simplemente se lo quedaba para él y punto. Si él no hubiera amado a las personas con las que estaba, simplemente se lo hubiese quedado y ya no pasaba nada. Pero el amor hacia Dios
lo llevó a realizar esta acción. Mas el temor hacia Dios no lo detuvo para mentirle al Espíritu Santo. Entonces, donde el amor de Dios en nuestras vidas se vuelve, digámoslo de una manera, permisivo, es ahí donde debe estar una alerta llamada temor de Dios. Temor de Dios. Y ese temor de Dios es el que me lleva a escuchar su voz y también a obedecerle. A obedecerle. Y esto me lleva al punto número 2. El alcanzar las promesas de Dios va de la mano con el temor de Dios. Muchas de las cosas que tenemos, y gloria a Dios, las hemos recibido por gracia. Siempre que les digo que si estamos en nuestra casa y no hemos recibido la noticia de que un familiar nuestro ha muerto, ha sido por gracia y misericordia de Dios. Si hoy estamos sentados aquí en lugar de estar, no sé, llevados por el alcohol, es por gracia y misericordia de Dios. Pero hay algunas cosas que requieren nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Hay sueños y anhelos que hay en nuestro corazón que no van a venir por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que necesita o se requiere que demos un esfuerzo extra. La Escritura lo dice, el que trabaja es digno de su salario. Dice, y el que no trabaja, que tampoco coma. Muy bien. Y alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas va completamente aferrado al temor de Dios. Génesis capítulo 22, verso 2. El Padre, Dios, le habla a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícalo, sí, llévalo a ese único que tú esperabas tanto, que luchaste tanto por él, a ese muchacho. Necesito que vayas a este monte y que lo sacrifiques para mí. Así le dice en el verso 2. Y en el verso 3 dice que Abraham se levanta muy de temprano y sale a hacer esa diligencia, llamémoslo de esa manera. En este caso no había espacio para pensar en el amor de Dios. Porque si él hubiera dicho, Dios, tú que me amas tanto, no permitas que yo mate a mi hijo. Tú siendo un Dios de amor, quieres que yo, el propio Padre, le clave un cuchillo a mi hijo y que lo vea morirse después de esperar tanto tiempo por esta promesa. ¿Realmente eres tú ese Dios de amor? Ahí no había espacio para eso. Ahí había espacio para comprender que yo debo tener un temor hacia Dios. Y que si Dios está demandando algo de parte mía, para Él es porque Él sabe cómo hacer las cosas. Y es ahí cuando yo debo hacer a un lado el amor y comprender que sobre eso está el temor hacia Dios, en el comprender y respetar su voluntad. Y cómo yo respeto su voluntad, obedeciéndolo. Entonces hay momentos en nuestras vidas que no necesitamos pensar en el amor de Dios, sino que debemos ser guiados por el temor hacia Dios. En el creer que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Lucas capítulo 22, verso 42, lo dijo Jesús claramente. Padre, pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús no podía en esos momentos estar diciéndole, Padre, por tu inmenso amor, por favor, por tu misericordia, porque me amas tanto, porque soy tu hijo, tu hijito bonito, tu hijito lindo, el que estuvo haciendo milagros. Mira, Dios, ¿te acuerdas que yo sané a ese ciego, que yo sané a Bartimeo, que yo sané a los leprosos, que resucité a Lázaro? Dios, por todo eso que hice, por favor, no permitas que yo muera en la cruz del Calvario. Así no le hablaba Jesús. Jesús le dijo, Padre, que no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya, solamente la tuya. Porque ahí Jesús se dejó llevar por el temor hacia Dios y por el comprender que su voluntad, o sea, que la voluntad de Dios priorizaba sobre la suya. Y entonces vemos cómo alcanzó esa promesa de ser fuerte y de ir a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ese temor hacia Dios le dio la fortaleza necesaria para seguir adelante. Ese temor hacia Dios nos da la fortaleza para decirle al pecado que no.
Aunque nuestro cuerpo nos diga que sí, aunque comprendamos que Dios nos va a perdonar, así yo adultere, fornique, mienta, así yo deshonre a mis padres, los grite, así yo tenga peleas en la calle, el amor de Dios va a traer misericordia y me va a perdonar una y otra vez. Pero nosotros, para cumplir su voluntad, no debemos estar pensando en ese amor, sino también en ese temor hacia Dios, de comprender que por el temor a Dios yo debo aprender a respetar su voluntad y a estar ligado a su inmensa sabiduría para con mi vida. Daniel capítulo 3, verso 16, encontramos la historia de 3 muchachos que decidieron poner su temor a Dios por encima de lo que el mismo rey en ese tiempo les estaba diciendo. Y estoy hablando de los amigos de Daniel, y para ponerte en contexto, la escritura dice que este hombre les dice a los muchachos, sacan un edicto real, y en ese edicto real les dice: al sonido de las trompetas, toda persona tiene que hincarse ante esta estatua que el rey había levantado. Estos 3 muchachos se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y les dijo: muchachos, el rey Nabucodonosor les dice: póstrense ante esta estatua. Y ellos le dicen, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor lo siguiente, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, y si nos morimos chamuscados, si nos morimos quemados dentro de ese horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Eso, amados, amadas que están ahí en la transmisión, eso se llama temor hacia Dios. Ellos no estaban pensando en que el amor de Dios los rescataría. Ellos estaban creyendo en ese Dios de justicia, y que si ellos se quemaban en ese horno era porque así Dios lo había querido, pero que ellos tenían un temor hacia Dios reverente, y ese temor los hacía incapaces de doblar sus rodillas delante de otros dioses fuera del Dios vivo que ellos ya conocieron el amor de Dios, y se guiaban y guiaban sus vidas con el temor de Dios, con el temor hacia Dios. Y como digo, el temor no es miedo, el temor es respeto y sujeción hacia comprender, asimilar y aceptar la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y a cuántos de nosotros, te hago la pregunta, si ves un horno de fuego ardiendo, yo temblaría? A mí mejor dicho, como fideo ahí, como paja que me es el viento, el miedo al ver un horno de fuego. Y muchas veces nosotros, en lugar de ver el temor de Dios y asimilarlo y hacerlo parte de nuestras vidas, corremos a tirarnos hacia el pecado y abrazarnos al pecado. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que el amor de Dios nos va a perdonar. Y es así. Pero si quieres realmente, escúchame bien esto, si quieres realmente alcanzar ese plan de Dios para tu vida, ese propósito de Dios para tu vida, no puedes hacer a un lado el temor de Dios. Tienes que sujetarte al temor de Dios con todas las fuerzas de tu corazón, así como lo hizo José cuando la esposa de Potifar lo tentó para acostarse con él. Así como lo hizo Abraham, que a pesar de su edad, él estuvo dispuesto a subir estuvo dispuesto a subir ese monte gigantesco para sacrificar a su hijo. Así como Jesús lo hizo para tener la valentía para ver a sus discípulos que lo abandonaron, para sentir esos clavos en sus manos, para sentir esa corona de espinas y cómo todos difamaban su nombre, para morir en la cruz Calvario. Eso se llama temor de Dios. Temor de Dios. Y último punto, el temor a Dios nos evita dolores de cabeza.
Si tienes a tu esposo, a tu hijo al lado, por favor dile eso. Hijo, hija, el temor a Dios te va a librar de muchos dolores de cabeza. Dice la Escritura en en Romanos 12:2, quiero que lo leas conmigo. Espero que todos tengan su Biblia y que estén aprendiendo mucho. Romanos 12:2 dice, vea, no se conformen a este siglo. Y yo quiero leérselos en otra versión que también está aquí, que la tengo aquí, por favor, miren, dice Romanos capítulo 12, verso 2. Biblia, lenguaje actual. Esta es la versión. Dice, no sigan la corriente de este mundo en el que viven, sino transfórmense a partir de la renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. La Escritura es clara. No sigan la corriente de este mundo, no la sigan, por favor, no la sigan. No sigamos la corriente de este mundo, sino que transfórmense desde su interior. ¿Y qué es lo que debe haber en mi interior para lograr ser transformado? Correcto, las palabras claves de esta mañana, que son tres. Temor de Dios. Esas son las palabras que espero que esta semana rijan tu vida. Temor de Dios. Temor de Dios. Cuando no quiero perdonar es cuando ahí debe estar dentro de mí el temor a Dios, de comprender que es su voluntad que yo perdone. Cuando le digo no a la fornicación, cuando le digo no al alcohol, cuando le digo no a las drogas, cuando le digo no a ser mujeriego, cuando le digo no a ser altanero con mis papás, a ser grosero, ahí es donde entra en mi vida el temor de Dios. Y como te digo, este tercer punto, el temor de Dios te va a evitar tantos dolores de cabeza. ¿Cuántas veces hemos metido las de andar? Me decían hace mucho tiempo mis papás, no vaya a meter las de andar. No vaya a meter la pata, en otras palabras. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorramos si estamos atentos y estamos sujetos al temor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos dolores en nuestro corazón? ¿Cuántas relaciones tóxicas nos pudiésemos haber ahorrado si hubiésemos escuchado la voz de Dios? A veces es difícil, claro que a veces es difícil, obviamente. Por eso es temor de Dios. Si fuera a comerse un dulce, qué fácil, pero es temor de Dios. Es, como te digo, agachar la cabeza y comprender que Dios está haciendo bien las cosas. Cuando un día decidí abandonar el mundo por este servicio a Cristo, créeme que no fue fácil, pero decidí escuchar ese temor de Dios en mi corazón, de comprender que aunque me apartaba del mundo, me acercaba a Dios. Y conforme fui caminando, han sido reveladas cosas a mi vida. Y no creas, aún ahora hay luchas interiores que todavía estoy viviendo. Hay pecados que todavía me cuesta hacerlos a un lado. Pero ese temor de Dios es el que me va a fortalecer para no estirar mi mano y comer del fruto prohibido. Ese temor de Dios me va a evitar tantos dolores de cabeza. Y para despedirnos ya en esta mañana, quiero que me acompañes por favor a Eclesiastés capítulo 8, verso 12. Y dice así, esta va a ser nuestra palabra rema de esta semana. Eclesiastés capítulo 8, verso 12 al 13. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios y a los que temen ante su presencia. ¿Qué áreas de tu vida necesitas volver al temor de Dios? Quizás te apartaste de tu propósito. Es hora de volver al temor de Dios. Quizás soltaste tu llamado. Vuelve a tomar tu llamado y acude a Dios.
Quizás estás abriéndole muchas brechas a Satanás y al pecado en tu vida, mucha desobediencia. Pues créeme, nunca es demasiado tarde para volver al temor de Dios. Así que yo te invito a que ores conmigo. Si es la primera vez que nos acompañas en una de estas reuniones y te has quedado hasta el final, muchas gracias. Que Dios te bendiga grandemente. Y te invito a que comprendas que la única manera de que el temor de Dios a Dios sea revelado en nuestros corazones es por medio de Jesucristo. Así que te hago una invitación súper especial. Entrégale tu corazón y tu vida entera a Jesús en esta mañana. A veces es difícil creer en algo que no vemos. Pero créeme, dice la Escritura que una vez que el velo se nos es quitado, vamos a ver al descubierto a Dios cara a cara. Haz esta oración conmigo con todo tu corazón. Te voy a pedir algo que de pronto es difícil. Olvídate de los problemas que tienes. Olvídate de las dificultades que estás pasando. Y concéntrate en este momento entre Dios y tú. Repite conmigo esta oración. Jesús, te necesito. Necesito recuperar mi temor hacia Dios. Por esa razón, Jesús, quiero que seas mi Señor y Salvador. Cambia mi vida, por favor. Jesús, hazme entender lo que es realmente malo y lo que es realmente bueno. Jesús, entra en mí y ayúdame a hacer a un lado el viejo hombre. Hazme caminar conforme a tus sendas. Hazme seguir tus pasos, Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y llévame por el camino estrecho que estoy dispuesto a cruzarlo. Dame fortaleza cuando sienta desmayar. Dame integridad cuando las fuerzas del mal traten de venir en contra de mí. Y enséñame a amar a Dios sobre todas las cosas. Y infunde en mi corazón, Espíritu Santo, el temor a Dios. Muy bien, felicitaciones, bienvenido a la familia de Dios. Ahora eres adoptado. Por favor, contáctanos, ahí están nuestras redes, para que nos escribas con mucho gusto. Somos el Ministerio Cristo es la Vida, no es un nombre, es una verdad. Bienvenido a esta familia de Dios. Muy bien, y a todos ustedes, a los que ya son conocedores de Cristo, nuevamente, no es que quería regañarnos ni nada, pero es necesario que hagamos al temor hacia Dios parte de nuestro caminar.